Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a ver corriente alterna. Hasta ahorita solo habíamos hecho ejercicios con pura corriente directa. ¿Qué significa esto? Que la corriente o el voltaje eran constantes a través del tiempo. Siempre mantenían un mismo valor. Si los graficamos en una onda de voltaje contra tiempo, vamos a ver que pueden ser representados por una línea recta, siempre manteniendo el mismo valor constante. En cambio, la corriente alterna, que es con la cual funcionan la mayoría de nuestros dispositivos electrónicos o eléctricos, y es la que podemos ver en el enchufe que tenemos en nuestras casas, se representa de una forma diferente. La corriente alterna viene representada por una onda periódica, una onda senoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una onda que puede ser representada por un seno o un coseno y que es periódica. Es decir, se va a repetir la misma forma de onda cada cierto tiempo y con cierta frecuencia. En este caso, esta onda tiene un periodo de 2pi. Es decir, que si vemos el resto de la gráfica hasta llegar a 4pi, vamos a ver exactamente la misma forma de onda pegada una y otra vez. Por lo tanto, el periodo de esta onda es 2pi. El periodo lo vamos a representar con una letra mayúscula T. La frecuencia es el inverso del periodo, así es por definición. Nosotros en México contamos con una frecuencia de 60 Hz, mientras que en otros lugares como Europa tienen 50 Hz. Pero este dato siempre es conocido y es constante. La frecuencia es 60 Hz. Significa que vamos a tener 60 de estas ondas en un segundo y la velocidad angular va a ser 2pi por la frecuencia. Las unidades de esto son radianes por segundo, es decir, cuántos radianes puede recorrer en un segundo nuestra onda. Así, la representación de una onda de este tipo, como ya lo mencionamos, va a ser un seno o un coseno. En este caso, lo vamos a representar con un seno, puesto que empieza desde el punto cero, donde este valor va a ser la amplitud, el punto máximo de la onda, que va a multiplicar el seno de la omega, la velocidad angular, por el tiempo, más un ángulo de desfase. El ángulo de desfase nos va a ayudar a identificar la distancia que existe entre nuestras ondas. Una onda puede no tener desfase o va a tener un desfase que lo va a mantener distanciado de esta onda. Si tuviéramos otra onda y no tuviera ángulo de desfase, estaría en fase precisamente con esta onda, pero no significa que sería la misma, puesto que puede tener diferente amplitud o diferente frecuencia. Nosotros nada más podemos comparar ondas si estas tienen la misma frecuencia. Eso es algo muy importante. Nosotros podemos representar la onda en el dominio del tiempo, es decir, como se los presentamos desde el principio, como una onda periódica que tiene cierta frecuencia, cierta velocidad angular. Pero al hacer esto, los cálculos se pueden tornar un poco complicados al tener elementos como resistencias, capacitores o inductancias en nuestro circuito, donde para encontrar corrientes y voltajes se tiene que expresar con ecuaciones diferenciales, pues como recordamos, la corriente en un capacitor depende directamente de la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y el voltaje en una inductancia depende de la inductancia de esta misma multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces se volvería muy problemático trabajar con circuitos que tengan este tipo de elementos, pues tendríamos que recurrir a hacer derivadas y resolver ecuaciones diferenciales. Para facilitar nuestros cálculos vamos a hacer uso de algo conocido como transformación fasorial, lo cual va a simplificar mucho de nuestros cálculos, pues vamos a analizar los circuitos en el dominio de la frecuencia. Para esto tenemos que hacer uso de algo conocido como identidad de Euler. No nos vamos a meter mucho en cómo se obtiene esto, pero les recomendamos que para hacer cálculos con circuitos eléctricos que involucren corriente alterna se consigan una calculadora programable que les va a simplificar mucho la vida. ¿Cuál es el procedimiento para realizar esto? Bueno, primero, si nuestra onda tiene forma de seno, tenemos que transformarla en un coseno. De nuestro curso de matemáticas recordaremos que el coseno presenta un desfase de 90 grados con respecto al seno, por lo que nosotros simplemente tendríamos que sumar o restar 90 grados para transformar la onda. De ahí usamos la transformación del método de Euler para obtenerlo en forma polar. Asegúrense de configurar bien sus calculadoras para que lo puedan obtener en forma polar sin ningún problema. Ahorita vamos a resolver unos ejemplos sobre esto. Al trabajar en el dominio de la frecuencia, nosotros vamos a utilizar números imaginarios que normalmente nosotros representamos con una i para decir que es la raíz de -1, pero
Como en este caso estamos en circuitos eléctricos y muy comúnmente se usa la I para representar corriente, nosotros vamos a utilizar una J, que va a ser exactamente lo mismo, la raíz de -1. Para obtener el voltaje en el dominio de la frecuencia va a ser muy parecido como lo haríamos en el dominio del tiempo, solo que la oposición al flujo de la corriente no va a ser simplemente una resistencia, ahora la vamos a llamar una impedancia, que va a ser representado por la letra Z. Esta impedancia en la mayoría de los casos va a venir compuesta de una parte real, que va a ser la R, la resistencia, y una parte imaginaria, que va a ser la reactancia. En el caso de la resistencia, el voltaje y la corriente se van a encontrar en fase y su impedancia simplemente va a ser la resistencia misma, no tiene parte imaginaria. Entonces el voltaje va a ser la resistencia por el fasor de corriente. Ahora, para encontrar el voltaje a través de una inductancia en el dominio de la frecuencia, nosotros vamos a tener que multiplicar la corriente que pasa a través de esa inductancia, que va a ser representada por un fasor, y lo vamos a multiplicar por la impedancia, que es una Z. La impedancia en una inductancia viene representado por J omega, que es la velocidad angular, es decir, J, que es la raíz de -1, por la velocidad angular en radianes sobre segundo, por la inductancia. Y va a ser lo mismo para la capacitancia. Si queremos encontrar el voltaje, tenemos que multiplicar la corriente por la impedancia, haciendo la analogía con la ley de Ohm, que era corriente por resistencia, pero aquí la impedancia va a ser menos J, aquí voy a poner el signo de menos, J entre la velocidad angular por la capacitancia. Y así es como vamos a estar obteniendo voltajes y corrientes. Igualmente utilizando la analogía de la ley de Ohm, pero reconociendo que vamos a usar impedancias en vez de resistencias. A continuación vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos con corriente alterna para aplicar toda la teoría que ya vimos. En este ejercicio tenemos un circuito en el cual nos piden que obtengamos la corriente total demandada a la fuente. Para obtener esta corriente y que los cálculos no sean tan tediosos, nosotros vamos a convertir el circuito del dominio del tiempo, lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia por medio de fasores e impedancias. Lo primero que hacemos es convertir la fuente que está en seno, la pasamos a un coseno, recordando que la diferencia entre el seno y el coseno es que el coseno se encuentra desfasado 90 grados del seno, recordando que este es el ángulo de fase. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para convertirlo a un fasor en forma polar? Simplemente necesitamos la amplitud que ahora tenemos, que es 40, y el ángulo de fase, que es -90. Ahora solo tenemos que obtener las impedancias de cada uno de los elementos en nuestro circuito. Recordando, la impedancia de la resistencia es simplemente la misma resistencia, con eso no tenemos ningún problema. Ahora vamos a obtener la impedancia de esta inductancia. La impedancia no va a ser más que la propia reactancia de la inductancia, dado que no tiene parte real. Esta inductancia va a ser J por omega por el valor de la inductancia. En este caso vemos que la omega o la velocidad angular es de 3000, por lo que la impedancia viene dada por J por 3000 por el valor de la inductancia, que es 1/3 de Henry, que nos da una impedancia de J por 1000. Queremos anotar que lo mismo que J de 1K. Ok, ahora vamos a obtener la impedancia del capacitor. Como ya hemos explicado al inicio de este video, la impedancia del capacitor es menos J entre la omega por la capacitancia. Es decir, va a ser menos J entre 3000 por 1/6 de microfarad. Es decir, 1/6 por 10 a la menos 6. Lo cual nos va a dar menos J por 2000. Ahí no olvidemos que las unidades de la impedancia también van a venir dadas por ohms. Entonces esto va a ser menos J, 2 kilo ohms. Ahora que ya tenemos cada una de las impedancias, lo que tenemos que hacer es simplificar nuestro circuito como lo hemos hecho con los circuitos de directa. Cuando tenemos impedancias en serie, simplemente las sumamos. Y si tenemos impedancias en paralelo, lo obtenemos como si obtuviéramos para una resistencia en paralelo. Entonces, en este caso, tenemos estas dos en serie en paralelo con esta impedancia. Entonces vamos a tener que la impedancia total va a ser 1000 menos J2000, porque estamos sumando esas dos directamente, multiplicando con 1000. Eso lo vamos a dividir entre la suma de ambas. 1000 menos J2000 más J1000.
Utilizando nuestra calculadora obtenemos 500 más J 1500 ohms. Ahora nada más nos falta multiplicar esta impedancia que obtuvimos sumando estas dos en serie y haciendo el paralelo con esta, más la impedancia de esta resistencia. Es decir, le agregamos simplemente 1500. Entonces la impedancia total es de 2000 más J 1500 ohms. Ok, ya que tenemos esta impedancia de todo el circuito, podemos obtener la corriente simplemente utilizando la ley de Ohm. Decimos que el fasor de corriente va a ser igual al fasor de voltaje entre la impedancia. Con la calculadora programable ustedes pueden poner los números en el formato que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí la impedancia está en forma rectangular y el voltaje está en forma polar, pero de igual forma les va a arrojar el resultado y les tiene que salir en forma polar si configuraron su documento correctamente. 40 ángulo de menos 90 entre 2000 más J 1500. Utilizando la calculadora nos da que la corriente tiene un valor de 0.016 ángulo de menos 126.87 grados. Ya teniéndolo en forma fasorial, nosotros hacemos la conversión en dominio del tiempo para obtener la corriente que queremos. Nuestra corriente va a tener una amplitud de 0.016 multiplicada por un coseno, porque habíamos hecho la conversión principalmente a un coseno, por el coseno de la velocidad angular, siempre la misma, 3000t menos este ángulo de fase, 126.87 amperes. Y así es como se resuelve un circuito en corriente alterna. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre circuitos eléctricos. Como se habrán dado cuenta, el análisis de circuitos en corriente alterna es bastante similar al de corriente directa. Nada más se tienen que hacer algunas conversiones, tomando en cuenta factores como la frecuencia y el ángulo de fase. Si les gustó este video, por favor denos manita arriba, déjanos un comentario y suscríbanse, que próximamente les vamos a estar subiendo más contenido. Hasta luego.